La escena abre antes de que exista historia para registrar. Solo el desierto, el viento, una aldea dormida bajo las estrellas. Entonces una luz baja sobre la arena y convierte la madrugada en pleno día. Los aldeanos corren, gritan, se arrojan al suelo. Un solo muchacho camina en dirección contraria, hacia el resplandor, curioso, sin miedo. La luz lo traga, y algo antiguo se desliza dentro de su cuerpo. Algo hambriento, moribundo, en busca de carne viva para no morir. Cuando el destello por fin se apaga, el muchacho sigue de pie. Pero ya no es él quien observa el mundo detrás de esos ojos. Ese muchacho va a despertar como un dios. Va a responder al nombre de Ra, y va a reinar por miles de años sobre un pueblo que jamás sabrá que su dios fue. Un día, apenas un chico asustado en medio del desierto. Roland Emmerich construyó Stargate entero sobre una tesis que reconoces con los ojos cerrados. Los dioses del Egipto antiguo serían visitantes de otro mundo, y manos alienígenas moldearían nuestra historia. Esa es la superficie de la película. Es lo que todos ven la primera vez que la miran. Debajo de ella, sin embargo, Emmerich filmó algo que quizás ni él mismo notó. Un arma mucho más precisa que cualquier nave. Un arma que ese dios temía más de lo que temía cualquier rebelión armada. Cabe entera en una sola ley que Ra decreta sobre su pueblo. Y casi nadie que ve la película logra leerla. Quédate hasta el final, porque esa ley nunca fue derogada. Y en este preciso instante, es muy posible que esté operando sobre ti. Y si aún no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Porque todo en esta película empieza en un solo símbolo mal traducido, y en un hombre al que echaron de una sala por su culpa. Un egiptólogo entra en un auditorio y dice lo impensable. Las pirámides no fueron levantadas por Keops, afirma. La datación oficial está equivocada. Los símbolos apuntan a algo más antiguo, más extraño, anterior a todo lo que enseñan los libros. El público empieza a reír, los colegas se levantan y salen a mitad de la presentación. Él recoge sus diapositivas solo, en la sala ya vacía. Un hombre que acertó demasiado pronto, empujado hacia la puerta por ver aquello que nadie ahí quería ver. Ese es Daniel Jackson, y el camino etéreo conoce bien esa figura, porque reaparece en cada era. El que ve primero casi siempre paga el precio de la burla ajena. Pocos días después de la humillación, llega la propuesta que cambia su vida. Un portal de piedra cubierto de símbolos que nadie logra traducir fue desenterrado en Egipto ya en 1929 y guardado en secreto por décadas. Ahora, en 1994, los militares necesitan a alguien capaz de leer lo imposible. Llaman justo al hombre del que todos se rieron, y él descifra en días aquello que un equipo entero no descifró en años. Lo que nadie comprendió antes, él lo comprende. Los símbolos grabados en el portal forman un mapa del cielo. Cada glifo corresponde a una constelación, y juntos componen una dirección, un rumbo en el cosmos hacia donde la puerta puede abrirse. Leer, ahí, ya es encontrar un camino que nadie más veía. El guión de Stargate nació de un solo libro. Roland Emmerich y Dean Devlin admitieron en más de una entrevista que la semilla de la película fue la fascinación de ambos por Recuerdos del futuro, de Erich von Däniken. Publicado en 1968, ese libro popularizó una idea que incendió el mundo entero, la de que civilizaciones antiguas fueron tocadas por visitantes venidos del cielo. Pirámides como muelles de aterrizaje, monumentos imposibles, levantados con una ayuda que no era humana. Von Däniken llegaba a releer las antiguas escrituras bajo esa lente. La visión del profeta Ezequiel, con sus ruedas de fuego bajando del cielo, se volvía para él el relato de una nave posándose en la tierra. Una generación entera creció frente a esas ideas en la televisión, y de ellas nació todo un género de misterio que sobrevive hasta hoy. Y hay una razón para que esa idea enganche tan hondo. Le ofrece a quien la abraza una sensación poderosa, la de pertenecer a un pequeño grupo que ve lo que la mayoría no ve. Mientras el mundo repite la versión de los libros escolares, tú conocerías la versión secreta, la que fue escondida, borrada, dejada fuera de la clase. Es la fascinación del conocimiento prohibido, y Emmerich, al levantar la película sobre esa promesa, le entregó al espectador exactamente el papel de Daniel Jackson, el de ser el único en la sala capaz de leer aquello que estaba frente a los ojos de todos. Hay que decirlo con honestidad,
La academia despachó a von Däniken como pseudociencia. Los científicos repitieron que las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, y esas pruebas él jamás las entregó. Pero fíjate en el eco silencioso entre las dos cosas. Así como a Daniel Jackson lo rieron hasta sacarlo de la sala, a von Däniken lo ridiculizaron los especialistas mientras vendía decenas de millones de libros alrededor del planeta. El hombre del que se burla la autoridad y al mismo tiempo devorado por el público. Es exactamente ese el tono que Emmerich trasladó al interior de la película. Tomó la tesis de von Däniken y la convirtió en imagen viva. Una nave en forma de pirámide, un portal de piedra cubierto de glifos, un faraón que arde por dentro. Y en el centro absoluto de esa mitología puso a Ra. En la película, Ra es una criatura de una raza antigua y agonizante, un ser cuyo propio cuerpo se pudre, viajando, de estrella en estrella, detrás de una forma de engañar a la muerte. Llega a la Tierra en un tiempo en que ella todavía es primitiva. Encuentra a los humanos, cuerpos simples, plegables, sustituibles, y hace lo que hace un parásito. Elige un huésped. Toma el cuerpo del muchacho de la escena inicial y lo viste como quien viste una túnica nueva. De ahí en adelante, el chico desaparece para siempre. Queda solo Ra respirando por pulmones que no son suyos, mirando el mundo por los ojos de un muerto. Y hay un detalle registrado en la propia producción de la película que es la clave de todo. En el plan original del guión, Ra ni siquiera sería un alienígena. Devlin contó que, en la primera versión de la historia, el personaje era un egipcio al servicio de los verdaderos dueños del planeta. El capataz, el jefe de los humanos, y aún así, él mismo un esclavo de los que bajaron del cielo. Fue solo más tarde, en una conversación dentro de un auto, que Emmerich y Devlin lo cambiaron todo. Le dieron la voz distorsionada, los ojos que se encienden en la oscuridad, y lo ascendieron de capataz a divinidad. Guarda esa imagen porque en ella vive la película entera. Antes de volverse Dios, Ra era un administrador, un gerente de obediencia, y aún después de coronado, es eso lo que sigue siendo por debajo del brillo. Alguien cuya función verdadera es administrar aquello que los demás tienen permitido saber. Existe una ley que Ra decreta sobre su pueblo, y es, al mismo tiempo, lo más silencioso y lo más violento de la película entera. Quien pasa por ella distraído cree que Stargate es solo una aventura de acción en el desierto. Quien la decodifica descubre que está frente a un manual de esclavización que sigue funcionando hasta hoy. A continuación, esa ley y el motivo por el que un dios armado con naves y pirámides la temía más de lo que temía a un ejército entero marchando contra él. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Ahora la ley, Ra la pronuncia en una frase corta, y es dentro de esa frase donde se esconde el arma más silenciosa de la historia entera. Cuando los humanos de la Tierra atraviesan el portal y pisan Abidos, encuentran un pueblo que parece salido intacto del Egipto antiguo. Se visten como egipcios. Le rezan a Ra. Viven encorvados en las minas, extrayendo un mineral raro que sostiene el imperio del dios, el mismo mineral que alimenta cada pieza de la tecnología de Ra, y mantiene su cuerpo eternamente vivo. Esa gente trabaja hasta la muerte para que su señor jamás tenga que morir. Y a los ojos de ese pueblo lo que viven tiene un nombre, y ese nombre es fe. Adoran a Ra como creador y como señor. El trabajo en las minas para ellos es una forma de devoción. Tal vez sea esa la prisión más perfecta jamás concebida, aquella que el propio prisionero, de rodillas, llama templo. Pero hay algo extraño en el aire de ese lugar, y tarda un instante hasta que Daniel entiende que nadie lee, nadie escribe. Él intenta comunicarse dibujando símbolos en la arena, mostrando marcas, señalando glifos en las paredes, y choca siempre con el mismo vacío absoluto. Ese pueblo no posee escritura alguna. No existe una sola palabra registrada en toda la ciudad. Los niños no aprenden a leer porque falta que leer, y falta quien enseñe. El silencio de la escritura es tan completo que nadie siquiera nota su ausencia. La película explica el motivo en una frase que pasa rápido, casi de refilón, y que la mayoría de los espectadores olvida al minuto siguiente. Hubo una rebelión en la Tierra mucho tiempo atrás. Los humanos se levantaron, mataron a los soldados de Ra y enterraron el portal bajo la arena. Y el dios, temiendo que la misma revuelta se repitiera en Abidos, prohibió ahí la lectura y la escritura. La razón
que la propia película ofrece es quirúrgica. No quería que ese pueblo recordara la verdad. Detente en esa frase, porque dentro de ella está la arquitectura entera del poder de Ra. La nave flota sobre la ciudad y asombra al cielo. Es cierto. Pero lo que mantiene a ese pueblo de rodillas no trabaja allá arriba. Trabaja por debajo, en la memoria. Ra les quita la escritura para quitarles el pasado. Sin escritura no existe registro. Sin registro no existe recuerdo de que un día fueron libres, de que vinieron de otro mundo, de que Ra llegó como invasor y se coronó solo sobre un pueblo robado. En cada nueva generación, la verdad se borra un poco más, hasta volverse polvo bajo los pies de quien ni sabe que ella un día existió. El pueblo olvida que ya fue otra cosa. Y quien olvida que ya fue libre, deja de sentir la falta de la libertad. Esa es la jaula, y está hecha entera de olvido. El analfabetismo forzado es la cadena que ata a cada uno de ellos por el tobillo. Y es una cadena invisible. Invisible porque quien la carga en el cuerpo ni siquiera sospecha que ella está ahí. Ponle a ese mecanismo un nombre, para nunca más perderlo de vista: el logos robado. Logos es la palabra griega para razón, para el verbo que le da orden al mundo. Ra le robó el verbo a ese pueblo. Les arrancó de las manos la única herramienta con la que un ser humano logra guardar quién es a través del tiempo. Y es justamente por eso que la rebelión, cuando por fin llega, no empieza con armas. Empieza con un gesto minúsculo. Daniel descubre una cámara escondida, olvidada por siglos bajo la ciudad. Alguien la construyó con un solo propósito: preservar la historia que Ra ordenó borrar. En las paredes los primeros habitantes dejaron grabados sus orígenes, y junto a ellos los símbolos que abren el portal de vuelta a la tierra. Aquellos hombres antiguos escondieron la escritura como quien esconde una semilla en la tierra, con la esperanza de que, en un día lejano, alguien todavía supiera leer. Y Daniel sabe. Descifra los símbolos, uno a uno. Hay una tablilla con los 6 primeros signos, pero el séptimo, el punto de origen que cierra el camino a casa, está gastado por el tiempo, borrado de la piedra. Y la salvación de todos pasa a depender de un solo símbolo perdido. Ra percibe el peligro que esa lectura representa, y su respuesta lo revela todo sobre él. El dios captura a Daniel y lo ejecuta frente a toda la multitud. Después usa su tecnología para traerlo de vuelta a la vida, un gesto que tiene un solo propósito: exhibir al muerto resucitado y probarle al pueblo que él, Ra, es el señor absoluto sobre la muerte y sobre la verdad. Es teatro de poder en su forma más pura. Y aún así, llega demasiado tarde. Porque Daniel ya leyó. Y lo que fue leído no se borra más. Y entonces Daniel hace la cosa más peligrosa de todas. Lo cuenta. Reúne a los jóvenes de Ávidos y les dice en voz alta aquello que la piedra guardaba en secreto: de dónde vinieron, que la tierra es su verdadero origen, que su Dios es un invasor vestido de carne robada. La verdad, dicha una sola vez, corre de boca en boca como fuego en la paja seca. Y un pueblo que pasó incontables generaciones de rodillas, al oír por fin quién realmente es, se levanta. Escara y los otros jóvenes toman las armas. Pero el disparo verdadero ocurrió antes, en el instante silencioso en que la primera frase prohibida se leyó en voz alta. El motín es apenas el eco. La lectura fue el disparo. Fíjate en lo que de verdad derriba al dios, porque es aquí donde la película entrega su secreto más profundo. La bomba que trajeron los militares hace ruido, destruye la nave, cierra la historia con una explosión de cine. Pero la primera grieta en el imperio de Ra se abrió mucho antes de eso, en completo silencio, en el instante en que un hombre pasó el dedo sobre un símbolo olvidado y lo comprendió. Leer fue el primer acto de desobediencia. La alfabetización fue la rebelión. Cada glifo descifrado es un grillete que se suelta y cae al suelo. Pero esto levanta una pregunta que la propia película nunca llega a responder. ¿Por qué la palabra escrita aterra a un dios? ¿Por qué un ser capaz de cruzar galaxias, vencer a la muerte y vestir cuerpos humanos como ropa, teme más a un simple alfabeto que a un ejército entero? La respuesta es mucho más antigua que Stargate. Tiene casi 2400 años. Y la escribió Platón, en una escena en que otro rey egipcio recibe la escritura de regalo y la devuelve, temblando de pavor. Es esa escena antigua la que explica por qué el miedo de Ra es tan real. Pasa por ella distraído, y la ley de la película no es más que un detalle de guión. Entiéndela de verdad y vas a reconocer ese mismo miedo en todas partes.
Hace casi 2400 años, Platón registró una escena que parece escrita a propósito para explicar Stargate. Está en un diálogo llamado Fedro, contada por la boca de Sócrates a un joven discípulo. Y ocurre de todas las tierras posibles del mundo, justamente en Egipto. Guarda esa coincidencia porque cargan más peso del que aparenta. Dos tronos egipcios, separados por miles de años y por una pantalla de cine, encaran exactamente lo mismo. La palabra escrita. Uno la rechaza por miedo. El otro la prohíbe por miedo. El Fedro y Stargate riman a través de los siglos y riman sobre la misma arena. Un dios egipcio llamado Tot, al que los griegos llamaban Zeut, es presentado ahí como el inventor de las artes. Según el mito, fue él quien descubrió los números y el cálculo, la geometría y la astronomía, y hasta los juegos de mesa y los dados. Y por encima de todos sus inventos, fue él quien inventó las letras, la escritura. Orgulloso de su mayor creación, Teut lleva el invento ante el rey Tamuz y se lo ofrece como un regalo para todo el pueblo de Egipto. Este, dice el dios, es el remedio de la memoria y de la sabiduría. Con las letras, asegura, los egipcios van a recordar más, a saber más y a olvidar menos. El rey rechaza el regalo, y la razón que Tamuz ofrece es el corazón de todo. El rey le teme a la escritura. Responde que en el momento en que los hombres confíen en las letras, van a dejar de ejercitar el recuerdo vivo dentro de sí mismos, van a depender de marcas externas, de señales grabadas fuera del cuerpo, y la memoria verdadera, la que vive en el alma, va a marchitarse por falta de uso. Para Tamuz, la escritura les daría a los hombres la apariencia de la sabiduría sin su sustancia. Parecerían saber mucho sabiendo casi nada. ¿El rey devuelve la dádiva con miedo en las manos? Aquí hay que tener cuidado, porque es en este punto exacto donde la mayoría fuerza la interpretación. En el Fedro, el miedo del rey es de un tipo bien específico. Teme que las letras debiliten la memoria interior del ser humano. Sería forzar el texto, convertirlo en un elogio simple y directo a la liberación por la palabra. El propio Sócrates, en el diálogo, prefiere la conversación viva, el pensamiento que respira entre dos personas, a la letra silenciosa grabada en la piedra. Pues la palabra escrita, decía, no responde cuando la interrogan, solo repite siempre lo mismo. Lo que Platón nos entrega es algo más sutil, y por eso más poderoso. Los griegos tenían una sola palabra para describir la escritura, fármakon, y fármakon significa al mismo tiempo remedio y veneno. La palabra escrita es eso, un arma de doble filo. Guarda, pero también escapa. Una vez que algo está escrito, aquello sale para siempre del control de quien lo escribió. Puede ser copiado, puede ser escondido dentro de una pared, puede ser leído por ojos prohibidos, en otro país, en otro siglo, mucho después de que el autor se vuelva polvo. Es por eso que el trono egipcio, en la historia de Platón, desconfía de la escritura. Es un poder que ningún rey logra vigilar por entero. Ahora vuelve los ojos hacia Ra. El rey del Fedro apenas le teme a la escritura y la rechaza para su pueblo. Ra va mucho más allá del miedo. Convierte el temor en ley. Hace aquello que todo poder que le teme a la palabra secretamente sueña con hacer. Arranca la escritura de raíz para que el pueblo jamás logre guardar su propia historia. La intuición del Fedro es que la escritura es la memoria viva de un pueblo entero. Y Ra confirma esa misma intuición al revés. Borra la escritura y el pueblo pierde hasta el recuerdo de que un día fue libre. Escribir es recordar. Recordar es saber quién fuiste antes de que la cadena se cerrara a tu alrededor. Por eso, el primer gesto de todo carcelero eterno es siempre exactamente el mismo. Borrar la palabra, para borrar la memoria, para borrar hasta la última idea de que existe un lado de afuera de la jaula. Podrías decir, a esta altura, que todo esto es apenas filosofía antigua mezclada con mitología de cine, que Ra es ficción y Tamuz es leyenda, y que nada de eso jamás tocó el mundo real. Pero entonces, ¿cómo explicar que ese mecanismo exacto, prohibir la palabra para impedir la revuelta, fue escrito en un documento legal, firmado, fechado, con pena de prisión prevista, aquí, en este planeta, entre personas de carne y hueso? A continuación, el día en que la ley de Ra salió de la pantalla y se volvió estatuto. Ignora este tramo, y Stargate sigue siendo solo una película de aventura en el desierto. Compréndelo, y la película se transforma en un espejo apuntado directamente hacia ti.
En 1739, en la provincia de Carolina del Sur, cerca de 50 personas esclavizadas se levantaron en armas contra sus dueños. El episodio se conoció como la Rebelión de Stono. Marcharon con una bandera improvisada y una sola consigna: libertad. Antes de ser sofocados con brutalidad, dejaron entre 20 y 25 colonos muertos y esparcieron el pánico por toda la colonia. Y la respuesta del poder al año siguiente llegó en forma de una ley que endureció todo, la llamada Acta de los Negros de 1740. Entre las muchas cláusulas de esa ley, una en especial repite a Ra casi palabra por palabra. Se volvió delito, castigado con multa pesada y prisión, enseñarle a escribir a una persona esclavizada. Fíjate en la precisión histórica, porque cada detalle aquí carga peso. El acta de 1740 apuntó primero a la escritura. El acto de registrar, de dejar marca, de coordinar un plan a distancia sin que nadie escuchara. Las prohibiciones más amplias, que pasaron a ver alcanzar también la lectura, llegaron después, esparciéndose por 7 estados del sur a lo largo de casi un siglo. Y los historiadores registran un detalle demasiado perfecto para ser verdad. La propia ley que prohibía la alfabetización fue redactada de un modo que garantizaba que ninguna persona esclavizada jamás lograra leerla. La jaula, escrita con el cuidado de que el prisionero nunca pudiera deletrear sus propios barrotes. ¿Por qué un hombre que posee a otro ser humano le temería tanto a un simple alfabeto? La respuesta está en todo aquello que la escritura vuelve posible. Quien sabe escribir puede pactar una fuga en silencio. Puede falsificar un salvoconducto y cruzar la frontera sin ser detenido. Puede leer un panfleto que afirma en letras claras que la esclavitud es una violencia y no un orden natural del mundo. Y fue precisamente eso lo que aterró a los amos. Cuando un texto abolicionista empezó a circular de mano en mano al final de la década de 1820, llamando abiertamente a los esclavizados a alzarse, el pánico se disparó, y nuevas leyes contra la alfabetización nacieron como respuesta directa hacia aquellas páginas. Una hoja de papel asustó más que cualquier motín armado. Quien escribe puede además registrar su propia historia y pasarla adelante, mucho más allá de su propia muerte. La palabra es coordinación, es memoria, es la semilla de la revuelta. Exactamente aquello que Ra tanto temía allá en Abidos. Y es aquí donde el mecanismo se muestra universal, mucho mayor que un solo país o una sola época. El mismo patrón reaparece cada vez que un poder guardó los textos sagrados en una lengua que el pueblo no podía leer, de modo que solo una casta tuviera autoridad para decir lo que de verdad estaba escrito ahí dentro. Durante siglos, hombres que se atrevieron a traducir esas escrituras a la lengua del pueblo común fueron perseguidos, y algunos lo pagaron con la propia vida. El mismo patrón reaparece cada vez que un imperio colonial decidió quién tendría escuela y quién sería mantenido en la oscuridad. Cambia el rostro, cambia el siglo, pero la lógica permanece siempre intacta. Quien controla la palabra, controla aquello que los demás logran saber, recordar e imaginar. Y el golpe más hondo cae sobre la memoria. Un pueblo sin registro puede recibir cualquier versión de su propio pasado, porque no tiene cómo comprobar. Quien posee la escritura se vuelve el único autor de la historia. Puede reescribir el origen, borrar los nombres, transformar a un invasor en creador y a una revuelta en pecado. Así fue en Abidos, con Ra, y así fue aquí cuando se les enseñó a generaciones enteras que la cadena que cargaban era natural, querida por Dios, parte del propio orden del mundo. Hay un detalle que vuelve esta historia todavía más perturbadora. Estados Unidos es el único país del que se tiene noticia que haya convertido el propio acto de alfabetizar en delito, que haya escrito en la ley que enseñarle a alguien a leer las letras sería castigado como un crimen. El miedo a la palabra llegó a ese punto. Fue política de Estado deliberada y cuidadosamente redactada, mantenida en vigor por casi un siglo. Frederick Douglass, que nació esclavizado y aprendió a leer siendo todavía un niño, entendió esto en la propia carne antes que cualquier filósofo. Prohibido de estudiar, encontró la lectura por las rendijas. Se hacía amigo de los niños blancos del vecindario y cambiaba pedazos de pan por las lecciones que ellos le pasaban en secreto. Aprendió a dibujar las letras espiando a los carpinteros marcar los nombres de las piezas en las tablas de los barcos. Robó el alfabeto pedazo por pedazo a lo largo de años y entendió algo decisivo al oír a su propio dueño enfurecerse ante la simple idea de un esclavo alfabetizado. Si aprender a leer lo volvía tan peligroso a los ojos del Señor, entonces era ahí, en ese exacto peligro, donde vivía el camino de la libertad.
Un hombre que aprende a leer, entendió Douglas, se vuelve impropio para seguir siendo esclavo. La lectura lo estropea para la servidumbre. Abre dentro de él una puerta que, una vez abierta, no se cierra nunca más. Ra en Abidos. El acta de 1740 en Carolina del Sur. El monopolio sobre los textos sagrados. Es siempre la misma cadena, forjada de nuevo en cada era, por manos diferentes con un solo objetivo. Lo que nos deja, al fin, frente a la única pregunta que todavía importa de verdad. ¿A qué era pertenece la cadena de hoy? Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. Porque la última pieza de este misterio vive en un lugar mucho más cercano a ti que Abidos o 1740. Está en la misma pantalla donde lees estas palabras ahora. La cadena de Ra apenas cambió de forma. Hoy, nadie necesita prohibir la escritura. El método se volvió más sutil, y por ser más sutil, se volvió más perfecto. Tienes acceso a más palabras que cualquier generación que ya respiró en este planeta. Bibliotecas enteras caben en tu bolsillo. Y al mismo tiempo, quizás, ninguna generación leyó tan poco de punta a punta como la tuya. 1000 pantallas compiten por tus ojos a cada segundo del día. Cada una ofrece un fragmento, un corte rápido, un estímulo de 3 segundos que se apaga antes siquiera de que logres pensar. La página entera, el argumento largo, el texto que exige silencio y paciencia para formarse por dentro, ese se escurre entre los dedos, aplazado para siempre, para mañana, para nunca. La escritura sigue libre, al alcance de tu mano. Tu atención es la que fue capturada. Y una mente que nunca completa un pensamiento queda tan incapaz de revelarse como un pueblo que nunca aprendió a leer. El flujo que rueda sin fin frente a tus ojos fue diseñado justo para eso. Para atrapar, para fragmentar. Para jamás dejar que una idea entera eche raíz. Ninguna ley necesita ser firmada. Basta con que la página completa quede siempre a un toque de distancia. Y siempre aplazada para después. ¿Por qué arrancarte la escritura, si basta con ofrecer distracción suficiente para que nunca uses la que ya posees? Porque el faraón nunca temió tus cadenas, temía tu lectura. Piensa en esto la próxima vez que abras un libro y lo abandones ya en la segunda página. Cada vez que lees algo por entero, sosteniendo la atención el tiempo suficiente para que una idea entera nazca y se forme dentro de ti, estás cometiendo el gesto más antiguo de desobediencia que existe. El mismo gesto que derribó a un dios en Abidos. El mismo que Frederick Douglass robó a escondidas, cuando todavía era un niño que cambiaba pan por letras. El mismo que un rey egipcio, en una historia contada por Platón, tuvo miedo de entregarle a su propio pueblo. Ra cerró muchas puertas a lo largo de miles de años. La palabra es la única que nunca logró cerrar por completo. Sigue ahí, entreabierta, de tu lado. La única pregunta que todavía queda es si sigues sabiendo atravesarla. Hay otras películas que grabaron sin querer el mismo secreto antiquísimo, y el camino etéreo va a seguir descifrando cada una de ellas, mientras mantengas los ojos abiertos lo suficiente para ver lo invisible.